Buenos días. Comenzamos con el segundo día de estas jornadas, de este seminario de la literatura hispanoamericana en el aula, y lo vamos a iniciar con una mesa de jóvenes investigadoras, porque son todo mujeres, que han trabajado en sus TFGs, en sus TFMs, en sus incipientes investigaciones sobre el tema que es objeto de este seminario, que es la literatura hispanoamericana en el aula. Mi intervención solamente es una pequeña introducción para darle paso a ellas, para darle la voz a ella. Y a mí me gustaría empezar con plantearnos una cuestión, ¿no? Igual que ayer durante todo el día reflexionamos, ¿no?, a partir de esa conferencia magistral del profesor José Manuel de Amo sobre la necesidad de ensanchar el canon escolar, ¿no? Cómo en ese canon tiene que tener cabida obras de literatura infantil y juvenil hispanoamericana. Ayer, a partir de ese concepto, durante todo el día escuchamos muchísimas propuestas de lecturas infantiles y juveniles, desde las obras de Cecilia Udabe, que fue nuestra autora invitada, con una excelente entrevista la que disfrutamos ayer con la profesora Carmen Alemán. Y también se establecieron otras propuestas, salieron nombres como Ana María Soa, Elena Wolf, los cuentos de García Márquez y muchas otras propuestas, ¿no? Pues igual que propusimos y reflexionamos ese ensanchamiento del canon, lo que simplemente quiero plantear yo es ampliar el canon de investigación. Hablar un poco de las múltiples posibilidades didácticas que tiene la investigación en torno a la literatura hispanoamericana en el aula. Desde hace muchos años la Universidad de Alicante es un referente en literatura hispanoamericana, ¿no? No solamente yo creo en nuestro país, sino a nivel europeo, incluso fuera de Europa, de la mano de unos grandes maestros que ha sido el profesor José Carlos Rovira Soler, Carmen Alemán, Eva Valero, Beatriz Aracil, y cobijados un poco bajo su sombra, esa sombra alargada y muy prestigiosa, pues, y sobre todo apoyados por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericano Mario Benedetti, un centro del que muchos de los que estamos en este departamento formamos parte, pues hemos querido impulsar desde la Facultad de Educación y desde nuestra área esa investigación en torno a la literatura hispanoamericana en el aula, ¿no? Iniciar esa reflexión también a nivel didáctico, a nivel de investigación, que creíamos y consideramos que era necesario. Son muchas las líneas que tenemos abiertas desde hace algunos años en este sentido. Yo simplemente voy a mencionarlas y ya daré paso a las jóvenes investigadoras que nos van a dar cómo han empezado su investigación y cuáles han sido sus resultados. En primer lugar, una línea que planteamos es la de investigar el álbum ilustrado, ¿no?, que se crea que viene desde Hispanoamérica, ¿no?, trazando esos puentes entre dos mundos. El álbum ilustrado está siendo referente, como ayer nos comentó muy bien el profesor José Manuel de Amo. Tenemos editoriales muy potentes como el Fondo de Cultura Económica, que precisamente en este 2021 cumple 30 años, que se publican obras de gran calidad, o la editorial de Caré, y estamos un poco trabajando, ¿no?, muchos de esos cuentos, de esos álbumes que vienen de allí. Es una línea de investigación que tenemos. Otra línea importante es la de trabajar la novela gráfica. Ya también se habló, el profesor Sebastián Mira nos habló de esta línea, trabajar el cómic que viene desde Iberoamérica, porque goza de una salud extraordinaria. Y estamos también intentando trabajar el cómic y la novela gráfica desde el punto de vista interdisciplinar, ¿no? Como, por ejemplo, podemos abordar el tema de la conquista de América, que apenas es abordado en nuestras aulas, a partir del cómic, ¿no? Como puede ser una herramienta interdisciplinar. Y es una línea también muy interesante en la que algunos jóvenes pues están trabajando. Otra línea importante, otra posibilidad didáctica en la que trabajamos es las grandes posibilidades que tiene el relato policial, el relato fantástico de los escritores hispanoamericanos, donde tenemos grandes cuentistas. Vamos hoy, por ejemplo, nos van a hablar de los cuentos de Benedetti, ¿no?, y cómo se convierte en un recurso didáctico esencial para trabajar con los alumnos en el aula.
También otra posibilidad didáctica que estamos trabajando es rastrear la presencia de escritores hispanoamericanos en los manuales de primaria, ¿no? Por ejemplo, estamos un poco centrados en rastrear la presencia de escritoras. Si tenemos pocas autoras en los libros de primaria españolas, imaginaos autoras hispanoamericanas, ¿no? Pues también hay muchas líneas, hay algunas líneas en las que estamos trabajando en ese sentido, ¿no? ¿Qué presencia tienen los escritores hispanoamericanos en los libros de primaria? Se hacen vaciados de texto, se hacen revisiones y también estamos un poco iniciando esta línea de investigación, tanto en libros de primaria y en libros de secundaria, ¿no? Hay varios jóvenes que han estado trabajando y alumnos esta línea. También estamos abriendo y viendo las posibilidades didácticas del teatro infantil, ¿no? Sobre todo el teatro infantil mexicano, que tiene grandes autores, grandes nombres y sobre todo una especie de teatro que recupere el mundo precolombino, ¿no? La importancia de las literaturas indígenas que tanta importancia han tenido en México. Hay una gran vitalidad de las obras escritas por mujeres, que es un tema que no está muy trabajado, y desde España, algo desde México, pero muy importante porque incluso en la SITEF, ¿no? La asociación que tenemos dedicada al teatro infantil y juvenil, los últimos premios, por ejemplo, de investigación han sido dedicados a jóvenes investigadores que han trabajado el teatro, por ejemplo, infantil y juvenil en México, la recuperación del teatro indígena. Es otra línea de investigación de gran actualidad y de gran vitalidad. Y por último, otra de las líneas que también y de las posibilidades didácticas que estamos planteando en torno a la literatura hispanoamericana, pues es un poco toda la lectura multimodal, transmedia, las TIC, ¿no? Partiendo un poco de ese concepto que somos conscientes de que la lectura va más allá del texto, ¿no? Y, por ejemplo, es interesante porque una alumna que va a hablar hoy, el año pasado, me comentó, yo quiero trabajar los grafitis en el aula. Yo que soy tan ortodoxa, pues me quedé así, los grafitis de Gabriel García Márquez en el aula como herramienta didáctica y la música. Y me quedé así porque sí, sin embargo fue una investigación fantástica de la que yo aprendí muchísimo y que ha dado lugar a un TFM fantástico desde el que ahora nos van a hablar, ¿no? Esa línea también de la lectura multimodal más allá del texto, de la música, el cine, incluso los grafitis, la calidad literaria y el potencial como recurso didáctico, ¿no? Es también otra línea interesante que estamos abriendo dentro de esta investigación de estas posibilidades didácticas de la literatura hispanoamericana desde aquí. Simplemente enunciar un poco las líneas y plantear esa reivindicación, ¿no? No solo vamos a ampliar el canon escolar, sino también consideramos que se puede ensanchar el canon de la investigación en torno a la literatura, la didáctica de la literatura, con todas estas líneas que desde este departamento estamos un poco abriendo y ofreciendo. Le voy a dar la voz a las jóvenes investigadoras que participan. Pero primero felicitarlas a todas, pues primero por su sí, porque cuando el equipo de coordinación, ¿no? les invitamos a participar, muchas de ellas en su primera conferencia nos dijeron que sí, sin pensarlo, y eso que no da para nota. Las animamos mucho y las felicitamos por este paso, que creo que tenemos que dar voz a los jóvenes investigadores, no podemos ser siempre los mismos seminarios, y me parece que es muy interesante que en los congresos se abra una mesa para jóvenes investigadores que empiezan y que están animados, y sobre todo también felicitarlas por sus investigaciones, ¿no? Van a presentar TFGs y TFMs que han tratado temas novedosos, de forma modélica, con muy buen resultado, y yo personalmente pues quiero felicitar a todas ellas por su participación. Y bueno, sin más, empezamos con la primera de ellas, que es Cristina Esencio Serrano, que va a hablarnos de cómo concienciar a través del relato hispanoamericano, ¿no?, hacia una didáctica contra la violencia de género en el aula. Cristina, te damos la palabra y muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Mónica. Bueno, buenos días. Como ha dicho Mónica, mi nombre es Cristina Esencio Serrano. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los organizadores de este evento, que ya es segundo año. El año pasado ya pude participar, así que bueno, estoy muy contenta de volver a estar aquí. También a los asistentes que están detrás de la pantalla, que es una pena, pero bueno, ya volveremos a encontrarnos en el CEMAP, al CEMAP. Y bueno, sobre todo a la oportunidad de dar a las jóvenes investigadoras este espacio de diálogo, de formación y sobre todo de inicio, porque siempre son difíciles los inicios y bueno, qué mejor forma que esta, ¿no? Eso para empezar. Después pues me gustaría hablar de mi comunicación, que es concienciar a través del relato hispanoamericano, como ha dicho Mónica,
hacia una didáctica contra la violencia de género en el aula. Hace unos años estuve haciendo un máster de investigación en el que tuve la oportunidad de leer bastante relato hispanoamericano, sobre todo escrito por mujeres. Y me di cuenta de que la violencia de género era un tema recurrente, pero no solo la violencia física o sexual hacia la mujer, sino más bien ya el retrato de una sociedad machista, patriarcal, con unos roles de género muy marcados, y que esto era bastante recurrente. Entonces yo pensé que como docente de lengua y literatura, si pensamos que la literatura puede ser un reflejo de la sociedad y si la violencia de género era un tema literario, yo podía llevar esto al aula, y en este caso al aula de lengua y literatura castellana. Y bueno, mi trabajo de fin de máster va en esta dirección. El año pasado ya pude dar unas pinceladas y ahora, como he podido desarrollar mi trabajo de fin de máster con Mónica, pues os traigo sobre todo la propuesta didáctica más detallada, ¿no? El objetivo de este trabajo de fin de máster sobre todo es concienciar a los adolescentes sobre la problemática de la violencia de género, utilizando el texto hispanoamericano, en este caso, el relato. La violencia de género, conocida como violencia física, sexual, económica y o psicológica hacia la mujer, ejercida por el hombre, normalmente su pareja o expareja, y que pues sufren todas las mujeres del mundo, pueden sufrir, obviamente, independientemente de la edad o de la condición socioeconómica, puesto que estamos en una sociedad global machista, con una educación patriarcal y que se sustenta en la desigualdad de género. Entonces, realmente, con este trabajo yo propongo un taller literario que se titula Ni una menos, pero también reflexiono un poco sobre el papel del docente, sobre esta problemática y la necesidad de utilizar la literatura hispanoamericana no ya de manera anecdótica o superficial, puesto que está en el currículum, pero muchas veces no la introducimos, sino también como instrumento para educar en valores y para trabajar una problemática como esta. Y bueno, me podéis decir que por qué el cuento hispanoamericano. Tomasini y Colombo, que han estudiado sobre el cuento hispanoamericano o el relato, dicen que este tipo de ficción ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de la comprensión y la producción textual, y que además en este se presentan problemáticas sociales y que éstas cobran un gran peso. Además, la escritora Luna Miguel, que pues, quería hacer un poco un corpus literario sobre la violencia de género en la literatura española, se dio cuenta de que realmente en la literatura actual la violencia de género estaba mucho más presente en la literatura hispanoamericana. Entonces, pues es una manera idónea de trabajar este tema. He dirigido la propuesta a cuarto de la ESO, ya que los textos son bastante complicados, son complejos, pero me gustaría apelar, al final de la comunicación también lo haré, a los maestros de primaria, que creo que están hoy aquí, a que realmente la violencia de género solo es la punta del iceberg de un entramado muchísimo mayor, que son pues, las relaciones de amor tóxicas, el mito del amor romántico, los estereotipos de género, los roles, cosas que se imponen desde realmente muy pequeños y que deberíamos pues, trabajar ya desde los primeros años, ¿no? Los objetivos de este trabajo de fin de máster, además de trabajar el texto latinoamericano y concienciar sobre la violencia de género, pues fueron desarrollar todas las destrezas, ya que nos poníamos, y fomentar el trabajo cooperativo y la utilización de las nuevas tecnologías. Además, pues se buscaba trabajar de manera transversal, ya que muchas veces es complicado introducir dentro de las asignaturas, que parecen que a veces son comportamientos estancos, pues temas de fuera, ¿no? Valores o el medio ambiente, la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, yo utilicé el taller literario para poder abordar esto de manera transversal, ya que el taller literario pues, se deslinda del ritmo natural de la clase, es una actividad especial y bueno, en él se unen tanto práctica como teoría y se da un trabajo en grupo. Entonces, la metodología de este trabajo de fin de máster y de esta propuesta didáctica, me perdonáis que voy a beber agua, oscila entre el más puro trabajo en equipo, aunando conocimientos para llegar a una meta conjunta, y también el trabajo individual de reflexión para también llegar a un debate grupal. Voy a compartiros la pantalla para ya mostraros un poco lo que es la propuesta didáctica. A ver si me decís que va. Vale.
Dice que se ve. ¿Aparece todo el PowerPoint? Sí, perfecto. Vale. Bien. Bueno, como he dicho, este sería el taller literario Ni Una Menos. Al alumno se le... Perdón, que se me han caído los pendientes. Al alumno se le proporcionaría un cuadernillo con una serie de ejercicios que ahora voy a presentar, bueno, pues para que les sirviesen de guía de lectura y pues, del taller, ¿no? Pero realmente, previamente, se haría una encuesta, que es lo que nos permitirá saber si este taller sirve para algo, si aquellas concepciones previas sobre la violencia de género cambian después, o si realmente el alumnado pues, conoce realmente lo que es la violencia de género y tiene un espíritu crítico como para poder paliarla, ¿no? Algunas de las preguntas que se podrían hacer en esta encuesta, que es muchísimo más larga, pero aquí pues, simplemente doy una muestra, son: ¿crees que la violencia de género la puede cometer la mujer hacia el hombre? Sí, no. ¿Conoces el significado del término violencia de género? Sí, no, etcétera. Bien. Y ya adentrándonos en la propuesta, que bueno, está avalada tanto por el decreto de 2015 por el que se establece el currículo, que nos dice que podemos trabajar la literatura hispanoamericana, y por la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer de 2012, como hemos dicho, va dirigida a cuarto de la ESO y se dividiría en 6 sesiones. 6 sesiones divididas en 6 semanas, ya que utilizaríamos 1 hora de la asignatura de lengua y literatura para realizar este taller. Si tenemos, por ejemplo, una clase de 30 alumnos, pues lo dividiríamos en grupos de 5, grupos heterogéneos que nos dieran pie a trabajar también la atención a la diversidad, si es que la hubiese. Y bueno, en este taller se da tanto un trabajo cooperativo en el aula, mediante estos grupos, como un trabajo en la red, ya que crearemos un espacio en Google Sites donde ellos tendrán una especie de portfolio de todas estas actividades que vamos a presentar, donde tendrán que subir pues, las actividades finales y que quedará también como un corpus artístico, porque ellos tendrán que crear un cuento después de haber leído los cuentos. Ya no solo de literatura, sino también de obras pictóricas, ilustraciones y música que están relacionadas con la problemática de la violencia de género. Se me ha olvidado comentar que los cuentos que se trabajarían en este taller serían 2. Son 2 autoras cubanas que a lo mejor no son muy conocidas, Legna Rodríguez y Marilyn Bobes. Son de 2 generaciones muy diferentes, porque una tiene 30 y la otra ya casi 60 y algo, ¿no? Pero las 2 abordan la problemática de la violencia de género de manera muy actual. Y bueno, Legna Rodríguez, con su relato Wanda, nos habla de una mujer que ha sido brutalmente asesinada por su marido a machetazos, mientras toda la sociedad calla. Y Marilyn Bobes, con su relato La infamia, nos muestra una relación adolescente de una pareja heterosexual que pues está repleta de malos tratos, de brutales palizas, de maltrato psicológico hacia la mujer, que está humillada por un poco un chantaje emocional por parte del hombre. Y en este también la sociedad calla. Entonces, estos cuentos los he elegido también, sobre todo estos relatos, porque me gustaría que el alumno desarrollase el espíritu crítico y sobre todo la conciencia de que él también es parte de la sociedad y que nosotros no deberíamos callar, sino que tendríamos que ya no solo realizar prácticas y nuestras actitudes fuera de los roles de género y de los estereotipos, sino denunciar todo esto, ¿no? Bueno, las tareas evaluables, como aquí vemos, serían 5, son las principales, pero después os enseñaré alguna otra. La primera sería sobre pintura y música. Querríamos crear este pequeño corpus, sobre todo de obras latinoamericanas, si puede ser, ilustraciones, canciones, hay muchísimas. Yo mostré el año pasado Paren de matarnos, de Miss Bolivia, es muy interesante. También pues, trabajaríamos la expresión escrita mediante cambio al final, ¿no? Hemos dicho que en este cuento de Wanda ella muere brutalmente asesinada por su marido, pues podríamos crear otro final diferente, ¿no? Que esa no sea el final trágico. Dibujo en cartel artístico sería, por ejemplo, una actividad voluntaria que a lo mejor nos serviría para esas personas que no son tan duchas en la expresión escrita o la expresión oral, pero que en cambio pueden desarrollar la creatividad y se encuentran mucho más a gusto en ese ámbito. Y bueno, la tarea que tendría más peso sería la de crea tu cuento grupal, ya que pues sería la final y la que evaluaríamos con mayor nota. Y pues nada, ellos tendrían que crear un cuento en el que aplicasen tanto la estructura del cuento, del relato, como todo lo que hayamos aprendido sobre violencia de género. Hay una última en la que se reflexiona sobre pues, qué les ha parecido todo este taller y si creen que han aprendido algo o no.
Entonces os quiero mostrar brevemente algunas de los ejercicios que yo propuse en esta pequeña libretita. Esta, por ejemplo, sería para trabajar los conocimientos previos del alumnado, ¿no? Aquello que saben, ¿no? Observa estas imágenes y a partir del mensaje que ofrecen reflexiona sobre estereotipos de género, el concepto de amor y los buenos y malos tratos en las relaciones. Por ejemplo, en esta imagen vemos a una niña que le han pegado, ¿no? Tiene un chichón, y su madre le dice, verás, cuando un niño te pega, significa que le gustas. Entonces la niña después, cuando ve una película violenta en la que están agrediendo a una mujer, ella dice, mira mamá, una película romántica, ¿no? Es atroz, pero realmente a través de estas imágenes, que son además simpáticas por su técnica, por su dibujo, ¿no? Pues se podría reflexionar mucho sobre este tema para empezar, antes de entrar al texto, ¿no? Después, obviamente, hablaríamos del cuento. Y aquí, por ejemplo, preguntamos, ¿conoces la tradición cuentística hispanoamericana? Nombra algunos de sus autores famosos. ¿Puedes mencionar alguna escritora? Porque, como ha dicho Mónica, muchas veces las mujeres pues no tienen el peso suficiente y, bueno, a lo largo de la historia han sido relegadas, escondidas, etc. Entonces, nos gustaría también que pues conociesen alguna escritora. Y bien, trabajaríamos la estructura del cuento. Aquí vemos, ¿no? Recuerda aquellos cuentos que has leído en la infancia o que te han contado, ¿no? Y trata de identificar su estructura y sus características más importantes. Realizaríamos un pequeño debate para recordar cuál es la estructura del cuento. Aquí ya entraríamos en materia porque después del cuento de leerlo haríamos una comprensión lectora, ¿no? Primero resumirlo y después aquí hay todo un análisis detallado de título, inicio, nudo, personajes, lenguaje, pero que podríamos extrapolar a lo mejor a un nivel menor en primaria con algunos de los cuentos para que ellos puedan un poco reflexionar. Por ejemplo, describe a los personajes principales y su comportamiento. ¿Cómo solucionan los conflictos? ¿Se habla de su aspecto psicológico o en relación con su aspecto físico? ¿Quién asume el rol de víctima en el relato? Bueno, a lo mejor no. O ¿cómo es la relación de los protagonistas? ¿Está caracterizada por los buenos o los malos tratos? Identifícalos. Bien. Como hemos dicho, podríamos hacer un cartel artístico, ¿no? Con aquello que nos ha inspirado el relato que hemos leído, que también colgaremos a Google Sites. Y después también hay otras actividades simplemente para reflexionar sobre esta problemática. Por ejemplo, podemos llevar un tarro, lo que yo llamo el tarro de los privilegios, algunas cartulinas de colores. 2 minutos, Cristina, ¿vale? 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Y nada, y que pues, los alumnos escriban de manera anónima aquellos privilegios que creen que tienen las mujeres o los hombres y después hacer un debate en clase. O, por ejemplo, aquí podríamos utilizar las nuevas tecnologías para que ellos buscasen información sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Hay un movimiento llamado He for She, ¿no? De estos hombres que pues se denominan como nuevas masculinidades y que sería interesante que ya desde la adolescencia pudiesen conocer. En fin, esta sería la tarea final, la de expresión escrita, el cuento grupal y bueno, y la evaluación de la tarea, en la que, pues como veis, esta sería la tabla. Solo miraríamos la educación, la presentación, la coherencia, la cohesión, sino que hayan aplicado sobre todo los conocimientos sobre violencia de género y que hayan trabajado en equipo, pues que es fundamental en este taller literario. Y bien, bueno, para finalizar, muchas gracias por su atención, pero antes me gustaría hacer una pequeña reflexión, ya que durante la pandemia hemos podido ver que las llamadas al 016 y también todo el tema de la prostitución, la trata de mujeres ha estado vigente. Es algo que todavía está candente. Por lo tanto, creo que deberíamos reflexionar sobre este tema. Y yo abogo porque hubiese una inserción en el currículum de la violencia de género, no solo de la violencia de género, sino de la perspectiva de género y de la diversidad sexual, como no un adoctrinamiento ideológico como muchos quieren verlo, sino como una obligación constitucional. Y además creo que debería de haber una formación específica para el profesorado, ya que no solo se debe insertar en el currículum de primaria o de secundaria la violencia de género, los estereotipos o los roles o la perspectiva de género, sino que debería también aplicarse al máster de profesorado, a los grados, al profesorado universitario, académico, que será el que forme a los futuros docentes, pues para que podamos paliar, para crear un espíritu crítico en el alumnado y que este tema pues se erradique a poder ser. Y bueno, nada, también me gustaría que la literatura hispanoamericana sea un referente ya no solo sobre este tema, sino sobre otros muchos, porque es de una gran calidad y forma parte de nuestra tradición hispánica y creo que es necesario que todos la utilicemos en el aula. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias y ha sido un placer.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por esta exposición tan clara y tan necesaria, ¿no?, hoy en día. Continuamos ahora con Carla Soler Juan, que nos va a hablar nos va a presentar una investigación más sistemática, más cuantitativa, que trabajó sobre la presencia de las escritoras hispanoamericanas en los libros de texto en educación primaria en un maravilloso estudio, análisis que presentó el año pasado y ahora nos va a compartir. Carla, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias Mónica por invitarme, que estuve el año pasado contigo y me lo pasé súper bien en la asignatura. Y bueno, como ha dicho Mónica, mi nombre es Carla, me gradué en junio como maestra de educación primaria por la Universidad de Alicante. Y bueno, actualmente lo que estoy haciendo es estudiar las oposiciones, que si todo va bien, son en el 2022. Y a ver si sacamos plaza. Bueno, mi TFG básicamente tuve la idea porque yo también estuve en los seminarios que se hicieron el año pasado y me llamó mucha la atención una exposición que hizo Laura Palomo sobre la infancia y la educación en las autoras postmodernistas hispanoamericanas, en el que básicamente contaba un poco que en la educación secundaria se veían muy poco libros y textos de autoras hispanoamericanas. Entonces yo, basándome un poco en mi propia experiencia, porque yo hice un bachiller de letras y hice literatura universal y solamente vi a 2 mujeres, o sea, en literatura castellana vi a Isabel Allende y luego en literatura universal me hablaron un poco de Victoria Woolf. Entonces me impactó mucho y yo quise hacer algo parecido a ver qué podía sacar yo para mi TFG. Entonces se lo comenté a Mónica porque yo tenía claro que iba a ir con ella y le dije que quería hacer algo relacionado con la mujer y qué papel tenían a lo mejor dentro de la educación. Entonces Mónica me dijo que podía hacer esta propuesta, que os voy a compartir la pantalla y la podréis ver. Bueno, vale, es se llama Presencia de escritoras hispanoamericanas en los libros de texto de educación primaria, estudio y análisis, que es lo que ha dicho Mónica, ¿vale? Y os voy a presentar un poco pues lo que hice, los resultados, etcétera. ¿Vale? Empezamos. Uy, se me ha ido al final. Tranquila, está cargando, son problemas técnicos del directo. Tranquila, ya puedes seguir, Carla. No, pero no me lleva a la primera diapositiva, que yo lo que quiero. No puedes echar hacia atrás, A ver. sino arrancar eso. Ahí. Pasar con la flechita abajo. A ver. Pasará con las flechas. Sí. Ahí, muy bien. Bueno, se ve eso, ¿no? Sí, muy bien, Carla. Vale, pues esa es la primera diapositiva, ¿vale? Entonces yo ahora os voy a decir un poco qué es lo que hice, ¿vale? En primer lugar, lo que hice fue analizar diferentes libros, 3 por cada curso y de editoriales diferentes, es decir, 3 para primaria, 3 para, o sea, de primero, 3 para segundo, etcétera. Bueno, de hecho me vais a dejar que os ponga una foto de lo que hice también. Es un vaciado de escritores y de escritoras que, bueno, esta soy yo en plena cuarentena después de haber analizado todo. Entonces lo que hice fue ir libro por libro viendo qué escritores y qué escritoras aparecían y luego hacer una pequeña tabla, que es esta que veis aquí, organizándolo todo. Es decir, por un lado puse los nombres de las autoras, en el centro está en el país de origen y luego el género literario que ellas trabajaban. Y luego también a un lado el Word me permitía hacer una gráfica para ver en qué porcentaje aparecían, ¿vale? Luego también hice un pequeño análisis de cada editorial, con el título, con el año de publicación, los autores, etc. Ya me introdujo un poco más en lo que es en el estudio y en el análisis de todo el TFG, en el que expuse también los resultados que os enseñaré ahora, en el que plasmé también cuáles eran las autoras hispanoamericanas que más salían y cuáles las que menos, qué editoriales son las que más
exponían sus obras, sus textos, ¿vale? Luego la propuesta didáctica, que se basa en lecturas, basa un poco en una actividad que hicimos también en clase el año pasado, que os las enseñaré. Y por último, las conclusiones, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué resultados obtuve después de hacer todo el análisis, todo el estudio, después de analizar todos los libros, etcétera? Pues obtuve un total entre escritores y escritoras de 479, ¿vale? De todas las editoriales de todos los libros. De todos ellos, escritores era un total de 352. O sea que ya nos podemos imaginar el número de mujeres que va a ser, que en este caso son 127. O sea que podemos observar una gran diferencia entre ambos, ¿vale? Luego, de esas 127 escritoras, que son todas mujeres, tenemos 109 que eran españolas y de otras nacionalidades, porque me encontré con autoras del Reino Unido, de Nueva Zelanda, habían también traducciones de escritoras alemanas y un montón más. Y bueno, de todas ellas hispanoamericanas solamente eran 18. Entonces, bueno, pues de 479 autores en total, que hayan 18 autores hispanoamericanas, pues me llamó un poco la atención, ¿vale? Y luego, esta es mi propuesta didáctica, porque yo lo que quise es introducir lecturas dentro de las clases para que los niños y niñas tuvieran más referentes, en este caso hispanoamericanas, ¿vale? Entonces, yo lo que hice es crear actividades de lectura, de prelectura, de lectura y de postlectura, de un álbum ilustrado, un cómic, bueno, de casi todos los géneros que normalmente se trabajan en las aulas de primaria, ¿vale? En primero utilicé este álbum ilustrado que se llama Acuario, de Cintia Alonso. Ella es de origen porteño, es argentina, ¿vale? Y es un libro, es un álbum ilustrado muy fácil de entender para los niños, ya que se trata de un curso de primero, muy colorido, llama bastante la atención, desde luego. Luego la poesía, en este caso es un libro de Aurora Díaz que recoge poemas de Gabriela Mistral. Y el libro es este de aquí, que se llama Gabriela Mistral para niños, en este caso para segundo de primaria. Luego tenemos una narrativa, que es Cuando sea grande, que es un texto que está dentro de este libro de Elsa Boreman, que es de Argentina, y que es para tercero. Y luego está este libro, que es para cuarto, que se llama Hotel Piojos Palas, que es de Marilena Walsh, también de Argentina, en el que aparecen personajes que todos conocemos, de todo, Berce, la Tortuga, Manuelita y todos las conocemos. Para quinto, cogí este cómic que se llama Luces Nocturnas, que es de Lorena Álvarez, que era un poco complejo de entender para alumnos más pequeños, entonces bueno, luego puse en quinto y demás, y es de Lorena Álvarez, que es colombiana. Y por último, un teatro, que es El Niño de Papel de Ana María Alvarado, que también es de Argentina, y que bueno, que es un libro muy chulo, que lo pueden representar, se pueden hacer muchísimas actividades. Y bueno, ya para acabar, porque creo que me queda poco, voy a decir cuáles fueron mis conclusiones. Bueno, pues en primer lugar, obviamente, y la más clara, es que había más escritores que escritoras. Y esto ya yo creo que queda a un nivel de editorial, es decir, que son ellos los que eligen los autores que van a aparecer en los libros. Luego también que, como ha comentado Mónica al principio, que se puede ampliar el canon escolar español con textos de autores, en este caso autoras, que es lo que yo propongo, hispanoamericanas, porque los niños pueden conocer cultura, pueden ampliar su vocabulario, pueden adquirir nuevas expresiones, ¿vale? Y eso nos lleva a trabajar contenidos curriculares y no curriculares como son los valores. Y bueno, y por último también, que es lo que yo propongo, que podemos introducir a estas autoras a través de materiales que podemos hacer nosotros mismos y que eso, que pueden darse a conocer en las aulas para que los alumnos los conozcan y demás. Y bueno, esa es mi intervención un poco. Si tenéis alguna duda luego lo escribís por ahí y yo respondo sin problemas. Y bueno, muchas gracias. Y ahí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda o queréis que os envíe este PowerPoint, lo que digáis. Yo a vuestra disposición, si necesitáis ayuda también para el TFC,
lo que sea. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por la frescura, ¿no?, de tu intervención, y agradecerte que tenemos a una recién graduada que se ha animado y se ha lanzado a presentarnos su investigación en este seminario. Vamos a continuar con Marina Pujalte Pérez, que la primera también es alumna del máster de investigación, que va a hablarnos sobre el cómic como herramienta didáctica interdisciplinar a través de una obra concreta que os recomendamos, que es La danza de la conquista de Raúl Treviño. Es un escritor mexicano y es una trilogía que ahora os van a hablar y espero que os entusiasme como a nosotras. Marina, cuando quieras. Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, soy Marina Pujalte, como ya ha dicho Mónica. Acabé también en junio la carrera de educación primaria y ahora estoy estudiando un máster en investigación educativa. Bueno, antes que nada te quería agradecer a Mónica también el haber sido mi guía durante todo el trabajo y por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Bien, comenzando con mi presentación. A ver. Vale, ya se está cargando, Marina. Vale, ya la tenemos. Vale. Pues bien, mi TFG es el cómic como herramienta interdisciplinar en el aula, La danza de la conquista de Raúl Treviño. Para introducir este tema, me gustaría decir que las aulas de hoy en día no son como las de antaño y deberían. Nos encontramos en un contexto educativo que precisa de nuevas metodologías, nuevos recursos innovadores, y en este contexto se hace necesario reivindicar el potencial didáctico del cómic. Como ya dijo Moreira en 1994, este medio es altamente atractivo y motivante para los alumnos, ya que sus colores, formas, adornos, composición icónica atraen globalmente a. Bien, vivimos en una realidad donde lo visual predomina frente a lo lingüístico y donde siempre nos llama la atención ver algo más que leerlo, por mucho que se trate de una lectura excepcional. Añadido a eso, tenemos la actual delimitación en el contexto escolar del canon escolar, propiamente dicho, que delimita la autoría a autores españoles. Todas estas inquietudes y reflexiones me llevaron a la elaboración de este TFG, que tiene como eje central el cómic de un autor hispanoamericano, para así corroborar la eficacia de este y ver si realmente cumple todas las exigencias de la actual sociedad del siglo XX. Bien, en cuanto al cómic, de las posibles aplicaciones que tiene con su directamente relacionada asignatura de lengua, encontramos muchas, como la de rellenar los bocadillos o completar las imágenes a partir de los textos, pero una de las más completas es la creación de tebeos o historietas. En esta, como ya afirmó Guzmán en 2011, intervienen muchas habilidades, disciplinas como la comunicación, las relaciones personales, pero también la gramática, la ortografía, la creatividad. Además, como también afirmó y añadió Delgado Ortega en Onieva, por su carácter lúdico puede ayudar a los jóvenes a canalizar, exteriorizar de forma libre sus emociones y sentimientos para así crear personas sensibles y con capacidad de ampliar la visión del mundo. Bien, no obstante, la tarea que me propuse en su inicio era ampliar estas condiciones o estas habilidades a las diferentes áreas del currículum, como pueden ser las ciencias sociales o naturales. Esta meta se establece debido a que tradicionalmente se ha considerado estas ciencias de una manera, la transmisión de ellas de una manera más teórica o magistral. Y en el contexto social actual pretendemos cambiar esa metodología a una metodología más atractiva y práctica para el alumnado, en la que el propio estudiante tenga un papel más activo en su aprendizaje. Bien, el cómic se plantea en este momento como una herramienta de gran potencial didáctico de las ciencias sociales, por el diálogo, por el formato, porque podemos sentir en primera persona esa situación o ese contexto histórico a través de los propios personajes y así mimetizarnos más con la historia, porque estamos viviendo y recreando esa situación histórica.
También, como ya afirmó Gómez y Ruiz en 2019, la narración gráfica es el recurso idóneo para dar a conocer hechos históricos por su adaptabilidad e intimismo a la hora de transmitir sucesos del pasado. Por tanto, ya estamos consiguiendo un feedback diferente al que obtenemos cuando leemos un libro de texto. Esta sensación, junto al formato y a las características del cómic, hacen de este recurso uno de los principales motivos de éxito de este género. En definitiva, son muchas las fuentes que proclaman la utilidad del cómic, porque a su vez trabaja contenido teórico y práctico y las distintas disciplinas que hemos hablado previamente con la actividad de creación de TVOs: la expresión oral y escrita, la comprensión oral y escrita, la gramática, la ortografía, etc. Por lo que ya se empieza a posicionar como una herramienta interdisciplinar, que era uno de los objetivos de este TFG. Bien, este trabajo de investigación está centrado, por tanto, en la enseñanza de la historia y, a su vez, de la lengua castellana a través del cómic, empleándolo como una herramienta didáctica eficiente para desarrollar contenidos interdisciplinares de ambas áreas. Como contenido concreto, desarrollaré el hito histórico de la conquista de América, ya que no se suele enseñar en las aulas de primaria y creo que es un contenido fundamental para la cultura y la formación del alumnado de primaria. Bien, en cuanto a la conquista de América a través del cómic, son gran variedad la cantidad de cómics y de autores que han escrito sobre esta temática. Aquí podemos ver algunos de los más importantes a lo largo de la historia, como la conquista de Harry Guzmán, la conquista de México de Bruno Premiani, los soldados de la muerte, los relatos del Nuevo Mundo, son 25 tomos, una serie, Quetzalcóatl de Milton y la conquista de Francisco de la Mora. Simplemente añadir en esta diapositiva que, según la época o el origen del autor, estos tenían una subjetividad o objetividad, o más bien una agresividad o violencia o moderación a la hora de relatar este suceso. Bien, en definitiva, y como ya hemos detallado un poco previamente, la creación literaria aporta al conocimiento humano y es en este sentido una fuente para el historiador y para la enseñanza de la historia. Ese conocimiento que no da la historia formal con sus fríos datos, nombres, análisis de estructuras. Bien, por tanto, para la propuesta didáctica concreta y para establecer un marco de selección de la obra seleccionada y del resto del corpus, he adoptado unos criterios previos desarrollados por el Grupo Unicomic de la Universidad de Alicante y además una serie de condiciones previas que creíamos necesarias para su utilización, y es que fuese un cómic que denotase cierta objetividad por ambas partes, incitase al análisis o a la reflexión, que fuese atractivo por el alumnado y además, para continuar con nuestro ideal de ampliar el canon literario escolar hispanoamericano, que fuese de un autor hispanoamericano. De tales elementos se compone el cómic que hemos seleccionado y que es para el que hemos desarrollado la propuesta didáctica concreta: La danza de la conquista, del joven autor mexicano Raúl Treviño. Bien, este cómic está formado por una trilogía de tres tomos: El Imperio, El Encuentro y El Despertar. Y bueno, sitúa la historia en América Central del siglo XV y, hablando un poco de un breve resumen, pues trataría de la sociedad en la que convivían dos razas, los humanos y los seres antropomorfos, y estos últimos eran considerados esclavos únicamente por su condición biológica. El protagonista es un ser antropomorfo, se llama Cholo, y inconformista con esta situación luchará por rebelarse contra los humanos y defender a su raza. Además, intervienen los recién llegados al Nuevo Mundo o los conquistadores, y en ellos no se encontraba diferencia entre humanos y antropomorfos. De hecho, el líder era un ser antropomorfo que someterá en el territorio conquistado tanto a los humanos como a los antropomorfos. El protagonista al final se rebela contra él y en una gran batalla gana al líder de los conquistadores y
y al final pone de relieve el valor de su arte. Bien, este cómic sí que es bastante complejo en el sentido de la cantidad de metáforas que contiene, pero sí que denota cierta objetividad por ambas partes, ya que no solo se ve la violencia de conquistadores a indígenas o viceversa, sino que también entre los propios conquistadores hay cierta agresividad debido a las diferencias en el pensamiento y las acciones que querían cometer para obtener todas las riquezas de ese nuevo territorio. Bien, en cuanto a la propuesta didáctica concreta, se formularon una serie de actividades para trabajar objetivos de lengua castellana relacionados con el cómic y el formato, las características, los elementos y este contenido concreto de ciencias sociales, de historia. Para ello, se propuso una combinación de proyectos y actividades manuales con actividades online o con recursos TIC, ya que en la sociedad actual creo que lo más adecuado es una equilibrada combinación de ambos. Bien, en cuanto a los proyectos o actividades manuales, pues se realizaron murales, líneas del tiempo y proyectos de ese estilo. Y en cuanto a los recursos TIC, utilizamos una página web, que es Playcomic, que tiene una serie de minijuegos que trabajan los distintos aspectos y elementos del cómic. Y realizamos una gincana, etc. En el Google Earth para localizar todos los lugares que aparecían en la novela y la ruta que siguieron los barcos hasta llegar a las costas de esos territorios. Pixton para elaborar nuestra actividad final, que era la creación de nuestro propio cómic, bueno, más bien el final de nuestro propio cómic, es decir, cambiar un poco el final de la historia. Y por último, Nearpod para compartir todos esos resultados con el resto de nuestros compañeros y también con las familias, puesto que también creo adecuado mantener partícipes a las familias de todo lo que se realiza en el aula. Y bien, ya para concluir, siempre se ha considerado este tipo de publicaciones, este tipo de recurso, como un recurso destinado a un público infantil y juvenil. Pero hoy en día esa perspectiva ha cambiado y cada vez más son los cómics destinados a un público adulto. Y con esta argumentación lo que pretendo mostrar es que esa finalidad o ese destino de los cómics está empezando a abarcar otros ámbitos. Bueno, en este sentido y en palabras del autor de este cómic, de Raúl Treviño, es decir que se me han acercado maestros de historia y me compran el libro. Y por ahí creo que está el futuro de los cómics. Por tanto, la posibilidad de que el cómic se convierta en un vehículo para las versiones ficticias de las grandes historias marca un punto de inflexión para los estudiosos con una inclinación en esta dirección, pero tal vez también para las generaciones futuras. Bueno, como he escrito aquí también, todo ello no implica que esta sea ni la mejor ni la única herramienta para trabajar este contenido interdisciplinar, pero sí que empieza a poner de relieve la necesidad de nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar, nuevos instrumentos para ampliar el canon y favorecer siempre el aprendizaje real y verdadero del alumnado. Y por último, nada más añadir que este TFG concede esa visión y una propuesta de aplicación concreta que, en mi opinión, podría ser la primera pieza de ese gran puzzle, que es la nueva educación interdisciplinar, activa, creativa, innovadora y con un canon escolar y literario más amplio e inclusivo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Marina, por la magnífica exposición que nos has hecho, tan clara y con ese power tan clarificador. Y desde luego animar a todos, ¿no?, a la lectura del cómic y en general pues del cómic que viene de Hispanoamérica, que tiene gran calidad, como esta trilogía que ha presentado Marina. Bueno, continuamos ahora con Laura López Rey, que se atreve a hablarnos de una autora que ha participado en este seminario, que ayer estuvimos con ella y que, bueno, ya le transmití que iba a haber una alumna que va a hablar de su obra y te transmite, ¿no?, ahora allí están durmiendo, pero me transmite su ánimo y su agradecimiento por abordar su obra, que va a hablarnos un poco de la codificación de valores a través de la ilustrada de Cilebrade, y a los alumnos de cuarto que tenemos conectados, ¿no?, de la asignatura de cuarto, pues os animo a que estéis bien atentos porque todo lo que comente Laura seguro que podéis ponerlo en vuestro examen si cayese la obra de Cilebrade. Laura, tienes la palabra. Vale.
segundo. Voy a poner el cover. Vale. ¿Se ve, Mónica? Sí. Ábrelo, compártelo entero. Sí. Ahí, ¿no? Sí. Vale, bueno, en primer lugar quiero darte las gracias, Mónica, por invitarme a participar en este seminario y darme la oportunidad de hablar sobre mi TFG. Al resto, me llamo Laura López y os voy a hablar, como ha dicho, sobre la educación en valores a través del álbum ilustrado de Cecilia Eudave. Mi TFG surge de la necesidad de trabajar en el aula la literatura hispanoamericana. Si observamos, podemos ver que la presencia de autores hispanoamericanos en las escuelas es escasa y esta se hace todavía mayor si nos centramos solo en autoras hispanoamericanas. Es por ello que mi propósito principal es ampliar el canon escolar y en este caso concreto de la mano de la autora mexicana Cecilia Eudave. Bien, asimismo tenía claro que otra temática que me interesaba mucho era la educación en valores. Tal y como ya habéis podido comprobar, si habéis hecho ya el primer practicum, mi misión como docentes va mucho más allá de enseñar los contenidos que aparecen en un libro de texto. A mí me apetecía tratar la educación en valores con los cuentos clásicos y fue en ese momento cuando mi tutora Mónica me presentó los álbumes ilustrados de Cecilia Eudave, que son Papá Oso y Bobot, y me parecieron que ambos se adaptaban y se ajustaban a lo que yo quería hacer. La razón de usar la literatura infantil y juvenil es sencilla realmente. Gracias a la literatura, los niños tienen la oportunidad de potenciar su pensamiento crítico y su capacidad reflexiva. Asimismo, el álbum ilustrado se convierte en un aliado perfecto, puesto que, como ya sabréis, el álbum ilustrado va más allá de una simple lectura. Es una combinación entre el texto y la imagen que permite a los niños construir su propia realidad, su propio pensamiento y todo ello de una manera inconsciente. Además, los valores son conceptos abstractos que a menudo su aprendizaje puede resultar un poco complejo y mediante la literatura lo aprenden de una manera mucho más dinámica y sencilla para ellos. Por supuesto, no hay que olvidarnos que hoy en día nuestros alumnos están creciendo en un mundo donde constantemente reciben información a través de las imágenes. Y esto trasladado al aula se puede ver en las ilustraciones. Por lo tanto, nosotros como docentes también tenemos la responsabilidad de brindarles oportunidades para que ellos aprendan a leer, interpretar y descodificar esos mensajes que están también en las ilustraciones y así que puedan acceder a su significado. En definitiva, el álbum ilustrado es un recurso innovador y polifacético que posee una gran carga simbólica tanto a través de su texto como de sus imágenes, impulsando el espíritu crítico de quien lo lee y a su vez desarrollando su competencia literaria. A continuación voy a empezar a hablar de la propuesta que es el álbum ilustrado Bobot. No sé si ya lo habréis leído, pero os voy a resumir un poco. Bobot narra la historia de un robot que se presenta a una competición de matemáticas y a pesar de todo su esfuerzo, de todo su empeño, de su dedicación, no consigue ganar. Lo que hace es que le pone muy triste y le lleva a pensar que tiene que cambiar, que tiene que ser más diferente para así conseguir ganar. Finalmente se da cuenta que lo más importante es ser como uno es y aceptarse tal y como somos. Y que aunque no ganó una competición, también hubo otras personas que fueron capaces de darse cuenta de las buenas aptitudes y cualidades que él tenía. De esta manera, de la mano del personaje Bobot, Eudave pone de manifiesto una serie de valores que son fundamentales en la etapa de primaria, construyendo su personalidad, como son la construcción de la propia identidad, la competitividad, la autoestima.
En primer lugar, respecto a la búsqueda de nuestra propia identidad, Bobot pasa por un momento, como ya hemos dicho, de duda existencial sobre qué le gusta, qué no, qué se le da bien. Entonces, el alumnado podrá sentirse reflejado y empezar a valorar, a reflexionar sobre quiénes son, qué les gusta hacer, qué les interesa, especialmente en esta parte de la historia donde Bobot se encuentra muy triste porque para él todos los robots son iguales y él no quiere ser igual al resto. Sin embargo, destacar las sabias palabras de Max, podrían parecerse a él, pero que no eran como él. Que al final somos como las estrellas, que desde lejos pueden parecer iguales, pero que si las miramos de cerca y con detenimiento podemos ver que cada uno es distinto. Otro valor que está alrededor del libro es la competitividad. Negar que la competitividad está muy presente en el día a día de las escuelas, tanto en la clase como en el patio, y que muchas veces se ve como un problema, puesto que se entiende como una rivalidad de crecimiento. Hay que destacar y enseñar a los alumnos las lecciones que dan en este libro, los mensajes que transmiten, como que ganar no es lo más importante, sino que hay que disfrutar, participar, que un premio al final no significa nada. Y también hace hincapié el inventor Max en que no ganó porque siempre habrá alguien mejor, antes que se trabaje en el aula y que se transmita a los alumnos, puesto que a veces cuando no ganan, cuando no sacan la mejor nota, se sienten frustrados o sienten que son inferiores al resto, y para nada es así. Cada uno tiene unas actitudes, unas cualidades, y al final lo que hay que transmitir es que hay que estar contento con el trabajo y el esfuerzo y la dedicación que uno le pone a las cosas, sin comparar con el resto de personas. Finalmente, otro valor que se puede trabajar a lo largo de toda la historia es la autoestima. Se puede ver cómo enumera su multitud de cualidades y como que sabe sumar, restar, dividir, multiplicar, que no le teme a ningún animal, es el mejor contador de estrellas, resuelve problemas dificilísimos. Sin embargo, al final, por una decisión externa a él, que no gana una competición, todo eso se viene abajo y deja de pensar que él es muy válido y que tiene mucho talento. Por ello, al final, el inventor Max le dice que si él sintió que fue el mejor, con eso basta, ya que hay que estar satisfechos con lo que uno hace y saber lo que uno es. De esta manera, el álbum de Bobot es una oportunidad para ensalzar lo diferente, lo especial, y para que reflexionen sobre aquellas cualidades también que les hacen diferentes a los demás, y que está bien, que no hay que vivirlas como una amenaza, como algo negativo. En relación con esto es como acaba el álbum ilustrado, con la reflexión final de que al final Bobot comprendió que cada estrella tenía algo especial, como cada monstruo, como cada araña, como cada abeja, como cada persona. De pronto entendió que la diferencia no estaba en ser el mejor, sino en ser uno mismo y hacer lo que te gusta, porque eso siempre te hará singular y maravilloso. Por tanto, Eudave al final consigue narrar en una historia cargada de simbolismo que con numerosos mensajes y valores que son necesarios que adquiera el alumnado. Tenemos la propuesta del álbum ilustrado Papa Oso, que narra la historia de una niña que se llama Ana y que ve como su padre se convierte en un oso, pero en un oso de carácter nada afable, un oso peligroso, con garras afiladas, que está preso del estrés. Entonces Ana, cuando se da cuenta de su padre, del estrés que está sufriendo y de cómo está, decide iniciar una investigación para atraparlo. Al final será ella la que acabará siendo presa de este sentimiento, pero esto hará que poco a poco se vaya alejando de sus vidas y ella recupere a su padre, aquel que no gritaba y que la llevaba al cine. Cabe destacar que de la mano de la protagonista Ana y el cambio en la relación que mantiene con su padre,
Eudave pone de manifiesto una problemática que está en muchas casas actualmente, como es la importancia de cuidar a la familia. Hay que destacar en esta obra una cosa fundamental, que es el cambio que aparece en la figura del oso, puesto que el niño comenzará leyendo la obra teniendo la idea del oso, su idea estereotipada, aquella que se asemeja a los dibujos que está acostumbrada a ver, como pueden ser aquí los ejemplos que aparecen en la imagen. Sin embargo, cuando empieza a leer el libro, se dará cuenta que esa figura del oso ha cambiado, que se trata de una bestia peligrosa, con un aspecto peligroso, con un carácter malo, que posee también unos rasgos como unas garras afiladas, una dentadura muy grande, que grita mucho. Este personaje trae de la mano una clara falta de empatía. A lo largo de toda la historia se puede ir viendo como el padre va actuando según este animal y en ningún momento se pone en el lugar de su familia, tanto de su mujer, de su hija, como hasta de la mascota, en cómo les está afectando sus actos. Claramente esto se ve reflejado en las ilustraciones, que sus caras muestran esa tristeza, ese temor y ese desconcierto que les hace sentir. También es particular la forma en la que su padre tiene de expresarse, puesto que se queda reflejado en las ilustraciones como un lenguaje totalmente desarticulado, el uso de mayúsculas, de exclamaciones, lo que evidencia todavía más es cómo eran esos momentos, eran desagradables y violentos. En la posición contraria se encuentra la niña respecto al valor de la empatía, ya que es capaz de dejar todo a un lado para iniciarse en esa búsqueda del señor Estrés, y deja a un lado todas sus prioridades propias de una niña pequeña para su único objetivo es atrapar al señor Estrés. Asimismo, a lo largo de toda la historia, el cuidado de la familia lleva implícito otra serie de valores que están presentes, como la generosidad, el respeto, la gratitud, la tolerancia. Y ya como conclusión final puedo decir que la educación en valores ha de estar presente en el día a día de las escuelas, y como profesores tenemos que unidad también de que aprendan esos conocimientos si queremos que tengan una formación integral y que puedan convivir después de una manera adecuada en la sociedad. Además, estos dos álbumes ilustrados se exponen como un gran recurso educativo a tener en cuenta, y también se puede ver cómo podemos encontrar muchos libros que son perfectos y son maravillosos para introducirlos en el aula, de autores hispanoamericanos, y en este caso en concreto la autora que pudisteis es Cecilia Eudave. Y bueno, ya está, quiero dar las gracias y bueno, espero que os sirva para este año en la carrera. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por este magnífico repaso, ¿no?, a las obras de Cecilia Eudave, que ayer ya tuvimos el gusto de conocer con esa entrevista en directo, y seguro que el alumnado que tenemos conectado de cuarto pues ha cogido muy buenas ideas. Muchas gracias. Continuamos ahora con Nereida Rodenar López, es una alumna del máster que nos va a hablar pues de Mario Benedetti, ¿no? Celebramos el centenario. A tarde tenemos la clausura con esa mesa, tenemos una clausura con esa mesa que se va a llamar Maestro Benedetti, con Pepe Hernández, con Juan, José Rodríguez Collado, pero está bien que también tenemos jóvenes investigadoras que abordan la figura de Mario Benedetti, sobre todo también pues me quería felicitarlo porque ganó el concurso, ¿no?, que se hizo el año pasado sobre Mario Benedetti en la Universidad de Alicante, un concurso que lanzamos para todo el alumnado, y también fue casualidad, no hubo truco, que fue un poco, lo organizó la biblioteca, no tuvimos nada que ver nosotros, lo organizó la Biblioteca General de Filosofía y Letras, y bueno, fue Nereida la que ganó el concurso, porque ¿sabes? Podemos decir que sabe mucho de Benedetti, no solo lo investiga, sino que lo lee y sabe muchas cosas de él. Bueno, nos va a hablar concretamente de los cuentos de Mario Benedetti, un poco en el aula, y una propuesta didáctica interdisciplinar. Cuando quieras, Nereida. Vale, buenos días a todos, es un placer estar aquí y quiero agradecer a Mónica y a
a todos los que han organizado la conferencia del Congreso, que hayan contado conmigo, y estoy muy agradecida y muy contenta por estar aquí. Lo primero es, voy a ir compartiendo pantalla. Lo primero es que soy Nereida Reina Lopera, que en el programa lo pusieron mal, pero bueno, no pasa nada. Y voy a hablar de los cuentos de Mario Benedetti en el aula, una propuesta interdisciplinar para cuarto de secundaria. Lo primero que quiero decir es que, aunque mi propuesta sea para cuarto de secundaria, espero y deseo que las actividades y los objetivos que yo he llevado a cabo en mi trabajo, en mi TFM, os puedan servir de alguna manera u otra, ya sea para educación primaria o para educación infantil. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, mis objetivos a la hora de plantear este TFM eran, por un lado, destacar la importancia del género cuentístico como una herramienta didáctica en la ESO. Por otro lado, en segundo lugar, destacar la literatura hispanoamericana, y en concreto quería centrarme en la producción cuentística de Mario Benedetti, que ya había trabajado en el máster de estudios literarios. Y finalmente, y creo que el punto más importante, era la dinamización lectora, ya que los estudiantes generalmente no suelen leer o no suelen leer muy a menudo, y mucho menos por gusto ni en secundaria ni en primaria. ¿Por qué elegí este tema? En primer lugar, porque quería trabajar el cuento, ya que, como señalan Fernández Serón y Acosta Tobar, ha quedado reducido a educación infantil y a educación primaria, y a las clases de español como lengua extranjera. Y en muy contadas ocasiones se trabaja en educación secundaria, ya que si se trabaja fragmentos extensos suelen ser o de novela o en algunos casos incluso de poesía. En segundo lugar, es porque quería trabajar la literatura hispanoamericana, en primer lugar para reivindicar su importancia, ya que tiene escasísima presencia en secundaria. De hecho, en el currículum de la Comunidad Valenciana queda limitado a cuarto de la ESO y a un solo epígrafe. Y en otras comunidades de España ni siquiera se trabaja o ni siquiera está incluido en el currículum. En tercer lugar, quería destacar la producción cuentística de Mario Benedetti, ya que, como señalo aquí, principalmente lo que se estudia son sus poesías y, en muy contados casos, partes o fragmentos de sus novelas. Como he dicho, lo que yo he hecho es una propuesta interdisciplinar para cuarto de secundaria, en la que la asignatura de lengua y literatura castellana va a trabajar con valores éticos, tecnología de la información y la comunicación, educación plástica y visual e historia. Y la propuesta que yo hago, la metodología que yo he planteado para mi trabajo, es el enfoque por tareas, ya que los estudiantes tendrán que hacer un book trailer de uno de los dos cuentos propuestos, que es El hotelito de la Rue Brumet o Pacto de Sangre. He elegido el book trailer ya que, como señala Rovira Collado, es un sistema que permite trabajar la literatura, pero que también aúna conocimientos de TIC, así que ahí es donde entra la propuesta interdisciplinar, en este caso con la asignatura de tecnologías de la información y la comunicación. En concreto, en cada una de las clases lo que he propuesto es un aprendizaje cooperativo, de manera que todos los estudiantes tengan que colaborar entre ellos para conseguir el objetivo común, que en este caso es la realización del book trailer. En mi TFM lo que yo he hecho ha sido plantear 7 sesiones con actividades distintas, pero por tiempo me voy a centrar únicamente en 2 de las actividades que yo he propuesto y que creo que pueden ser las que más os pueden gustar o llamar la atención. La primera actividad que yo he propuesto está basada en el cuento Beatriz la Polución, que es uno de los cuentos que vamos a trabajar y que les servirán a los estudiantes para trabajar finalmente y para hacer el book trailer de los 2 cuentos que tienen que hacer. Uno de los 2 cuentos que tienen que hacer, mejor dicho. He elegido este cuento porque Benedetti lo que hace a través del término polución, que tiene 2 acepciones, es jugar con la acepción española y la acepción inglesa. No sé si lo sabéis, pero el término polución en español significa, según la RAE, una efusión de semen, ¿vale? Si bien es cierto que ha acabado aceptando la acepción de contaminación que viene del inglés. A partir de este juego lingüístico que hace Benedetti, lo que yo quiero es que los estudiantes investiguen sobre latinismos o anglicismos o arabismos o latinismos.
con el objetivo de que posteriormente, por grupos, conozcan distintas palabras y luego de forma individual creen un vídeo a la manera de TikTok de unos 15 o 60 segundos en los que expongan en concreto algunas palabras que ellos hayan conocido, les hayan gustado en concreto. Así pues, como vemos en la tabla, mi objetivo era que identificaran distintos procedimientos de creación del léxico, que también conocieran latinismos, palabras patrimoniales y cultismo. Y el significado de neologismos, en este caso, por ejemplo, a través de producción, y de préstamos léxicos atendiendo a su origen y procedencia. Los contenidos en este caso van más allá del cuento y se centran en la creación del léxico, y el cuento es un mero pretexto para trabajar otras cosas. La metodología, como he dicho, es un trabajo cooperativo, ya que todos los integrantes del grupo deberán participar. Y la agrupación que propongo es la lectura del cuento individual, el trabajo de búsqueda. Los alumnos se dividirán en 6 grupos de 5 personas y la creación del TikTok, que sería individual. Los materiales que yo le ofrecería pues serían las fotocopias del cuento y el uso de ordenadores para realizar la búsqueda. Y los indicadores de logro, pues la participación con autonomía en equipos de trabajo y la identificación claramente de los distintos procedimientos de creación del léxico. Y las competencias pues se destacarían sobre todo la lingüística y la literaria. La segunda actividad de la que os voy a hablar está basada en el cuento de El otro yo. En este cuento lo que hace Benedetti es, por así decirlo, disgregar la personalidad en dos de una persona. Armando, que es el protagonista, se caracteriza por ser apático, más bien inculto, entre comillas, más asocial, menos romántico, y su otra parte, su otro yo, es más romántico, más intelectual, disfruta, por ejemplo, al oír a Mozart. Y una mañana Armando se acuesta y su otro yo, de la parte del que decía que le impedía ser como él realmente era, fallece. Y el cuento acaba con Armando yendo a conocer a sus amigos, pero no lo reconocen porque ha perdido la otra parte de él, ¿no? Entonces, mi objetivo a raíz de este cuento es que los estudiantes creen un relato literario en el que expresen una versión del otro yo. Y para llevar a cabo esta creación, les voy a orientar a través de un proceso de escritura, que contará con las 4 fases que tiene todo proceso de escritura. En primer lugar, la creación de ideas, es decir, los estudiantes van a tener que saber qué quieren que tenga el yo principal, el protagonista, y qué quieren que tenga el otro yo. Y qué características tiene cada uno. En segundo lugar, la distribución de las ideas, es decir, cómo quieren empezar el cuento, cómo lo van a desarrollar y si quieren que acabe bien con una reconciliación de las dos partes o que acabe mal, como sucede en el cuento de Benedetti. En tercer lugar, el proceso de escritura, es decir, una vez tienen las ideas ya, poner por escrito las ideas que han llevado a cabo y que han acordado entre todos. Y finalmente la verificación del producto textual, es decir, repasar la morfología, la sintaxis, si hay errores gramaticales u ortográficos. Tras esto, una vez tengan el relato, deberán crear un cómic basado en lo que han escrito. Que esta será la interdisciplinariedad con la asignatura de educación plástica y visual. Entonces, como he señalado, los objetivos, como se pueden ver en esta tabla, es la lectura y la comprensión del texto, obviamente, el uso y la aplicación de estrategias de comprensión lectora y de escritura, lectoras a la hora de entender el cuento y de escritura a la hora de escribir su propio relato, la planificación y la realización de proyectos de trabajo individuales, la revisión de producciones propias y ajenas, planificar y escribir con educación, porque al fin y al cabo lo que queremos es que escriban correctamente el cuento. Los contenidos que vamos a dar es el cuento hispanoamericano, la creación literaria. La metodología está basada en el enfoque por tareas, ya que la realización de este cuento le va a servir para realizar una tarea mayor, que es el cómic en la asignatura de educación plástica y visual. La agrupación es la lectura del cuento será individual y la creación del relato grupal, y posteriormente la creación del cómic también será grupal.
los materiales que yo les voy a ofrecer es el cuento El otro yo, y los indicadores de logro serían que aplican las estrategias de comprensión lectora, que escriben textos con adecuación, coherencia y cohesión, porque al fin y al cabo ya están en cuarto de la ESO, y que evalúan con autonomía los textos propios y los ajenos. Y las competencias, pues obviamente principalmente la competencia literaria. Para acabar, tengo que señalar que me ha resultado imposible poner en práctica esta propuesta didáctica, principalmente debido al COVID que interrumpió el curso escolar. Así que no he podido comprobar si estos resultados habrían tenido resultados positivos o negativos y si las actividades hubieran funcionado bien o no. Sin embargo, sí que me gustaría resaltar la importancia de, en primer lugar, el cuento como una herramienta didáctica, ya que, como he señalado, igual que funciona en educación primaria e infantil, puede funcionar perfectamente en educación secundaria. En segundo lugar, quiero destacar el uso de las TIC en los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que principalmente los profesores, para poder llevarlos al aula, tenemos que estar continuamente formándonos en este sector que es tan importante actualmente. Y por último, la necesidad de incluir en el currículum de secundaria una mayor presencia de literatura hispanoamericana, ya que, como he señalado, en caso de que se dé en los currículos de las comunidades autónomas, aparecen como mero epígrafe y en muchos casos los docentes ni siquiera lo imparten en cuarto de la ESO. Y muchas gracias por vuestra atención. Estoy abierta a cualquier pregunta o a cualquier debate que queráis hacerme, así que encantada. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nereida, ¿no? Por abordar un aspecto, ¿no?, de Mario Benedetti, que es uno de los autores que más leemos, pero que también podemos aplicarlo en nuestras aulas. Y finalizamos con una propuesta muy novedosa, muy interesante, la alumna Paula Rodríguez, de la que yo he de confesar que he aprendido muchísimo, a la que vuelvo a felicitar porque me parece un trabajo súper interesante, súper novedoso, que dio una metodología impecable, ¿no? Que nos va a hablar desde Gabriel García Márquez en el aula de secundaria, nuevas propuestas didácticas a través del cine, la música y el arte urbano, y os aseguro que no os va a defraudar porque es una investigación novedosa, con una gran innovación y además muy, muy interesante. Paula, cuando quieras. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, Mónica, y por haberme invitado. Y nada, me presento. Mi nombre es Paula Rodríguez García y estuve cursando el máster en profesorado de secundaria el año pasado en la Universidad de Alicante. Estoy hoy aquí para mostrar mi trabajo de fin de máster, el cual se titula Gabriel García Márquez en el aula de secundaria, nuevas propuestas didácticas a través del cine, la música y el arte urbano. Se trata de un proyecto de innovación educativa destinado al grupo de cuarto de la ESO. Sin embargo, podemos llevarlo a cabo en cualquier otro curso, como por ejemplo en primaria. Esta propuesta didáctica ofrece nuevos métodos para abordar el realismo mágico y la obra de dicho autor colombiano. Al mismo tiempo, pretende reivindicar la presencia de la literatura hispanoamericana en nuestras aulas. Uno de los principales objetivos de este trabajo reside en acercarse a los intereses de los estudiantes, para así estimular su aprendizaje y desarrollar su creatividad y espíritu crítico. Para la consecución de dichos propósitos, he optado por una metodología de aprendizaje basada en el pensamiento, la cual sitúa al discente en el centro de su propio aprendizaje. Este método favorece el desarrollo de diversas destrezas y habilidades del pensamiento, tales como la búsqueda, el análisis y la selección de información, así como la creatividad y la curiosidad del propio alumno o alumna. Además, me he decantado por un enfoque por tareas, puesto que mi objetivo ha sido diseñar una secuencia de aprendizaje que incluya diversas actividades, la realización de las cuales conformará la totalidad de la propia tarea. Este enfoque permite poner en práctica diversas competencias clave, desarrollando así 3 principios fundamentales para el ámbito académico, que son el saber hacer y el saber ser.
Las tareas que he diseñado no solo incluyen los 3 espacios de comunicación que ya he mencionado, es decir, el cine, la música y el arte urbano, sino que además integra el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en las que se encuentran inmersos los jóvenes de hoy en día, como todos sabemos. Y bien, a continuación procederé a mostrarles algunas diapositivas. Comparto pantalla. Un segundo. ¿Podéis ver las diapositivas? Sí, Vale. Perfecto. Pues bien, estas son algunas películas basadas en la obra de Gabriel García Márquez, las cuales podemos incluir en nuestras aulas como material complementario. En mi caso, he diseñado una tarea que consiste en la lectura de diversos fragmentos pertenecientes a la novela de El amor en los tiempos del cólera y en la reproducción de la película homónima. Además, los estudiantes tendrán que crear un corto cinematográfico representando una de las escenas. Para ello, podemos utilizar estas herramientas digitales. Por ejemplo, para reproducir la película seleccionada, podemos acudir a estas plataformas, YouTube, Megadede o Netflix, por ejemplo. Y seguidamente aparecen una serie de aplicaciones que podemos utilizar para editar el corto cinematográfico, que serían Movie Maker, InShot o Final Cut Pro. En cuanto a la música, me he decantado por el grupo latinoamericano de rap fusión Calle 13. Es bastante conocido entre los adolescentes y lo he escogido porque en sus letras se integran una gran cantidad de referencias al realismo mágico y al propio Gabriel García Márquez. He aquí algunos ejemplos extraídos de diferentes canciones. Por ejemplo, ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. O, por ejemplo, Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. O llegarán a salvarnos en estos tiempos trágicos, juntos con sus promesas llenas de realismo mágico. De este modo, he diseñado una tarea en que los discentes deberán identificar dichas referencias para posteriormente incluirlas en un videoclip que ellos mismos crearán con la ayuda de la aplicación TikTok, tan conocida actualmente. Como pueden observar, estas son algunas de las herramientas digitales que podríamos utilizar para llevar a cabo dicha tarea. YouTube, SoundCloud, Musicmatch, Quick Lyric y TikTok, por supuesto. Finalmente, en cuanto al arte urbano, me he centrado en 3 formas de expresión. Los grafitis, el movimiento de acción poética, que como todos sabemos nació en Hispanoamérica, y los tatuajes literarios. Estos son algunos ejemplos de grafitis basados en la obra de Gabriel García Márquez, sobre todo en 100 años de soledad. Estas son algunos murales de acción poética, también citando a este autor colombiano. Y por último, algunos ejemplos de tatuajes literarios que representan pues, Gabriel García Márquez y su obra. De este modo he creado una serie de tareas en las que los estudiantes deberán crear sus propios diseños artísticos a través de las nuevas tecnologías y elaborar sus propios escritos, los cuales deberán reflejar los rasgos propios del realismo mágico. Posteriormente tendrán que difundir ambas producciones a través de las redes sociales. Por ello, por ejemplo, en la búsqueda de imágenes podemos acudir a Pinterest o a Google Imágenes. Para la creación de los diseños artísticos podemos emplear el Adobe Photoshop o el PixArt, y para difundir las producciones podemos acudir a Facebook, Instagram, Twitter o incluso Blogger.
Y en definitiva, me gustaría decir que este planteamiento didáctico fomenta la interdisciplinaridad como metodología, puesto que en él intervienen diversas materias como informática, plástica y, por supuesto, lengua castellana y literatura. Por todo ello, considero que esta propuesta didáctica conseguirá estimular el aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo así la asimilación de contenidos en torno al realismo mágico y a la obra de este autor colombiano, y al mismo tiempo fomentará la literatura hispanoamericana entre los jóvenes. Dicho esto, acabó mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten del resto del seminario. Pues, muchísimas gracias a Paula y damos por finalizada esta primera sesión y ahora un poco abrimos el turno de preguntas, ¿no? Si alguien quisiera preguntar a través del chat de YouTube, donde ya os digo que estáis recibiendo muchas felicitaciones, todas vosotras, ¿no? Si queréis activar las cámaras, por favor. Todas, y si queréis abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere desde el chat de YouTube lanzar alguna pregunta, o si alguien de los que estamos conectados quiere preguntar, quiere participar, dice, madre mía, qué interesantes los temas, qué buenos trabajos han presentado, trabajos necesarios. Entonces, si que alguien quisiera lanzar alguna pregunta, alguna reflexión, desde el chat nos están preguntando, por ejemplo, a Marina, es difícil conseguir los cómics. ¿Cómo los has conseguido? Están... Bueno, en mi caso me lo dijiste, me los dejaste tú. Yo, pero habéis comentado, pues en la biblioteca están y por Amazon, por ejemplo, se pueden pedir, no los tenemos aquí. No los tenemos por Amazon, se pueden conseguir, en la biblioteca de aquí, la Facultad de Educación los tenéis, son fáciles, ¿no? En cualquier librería, porque os publica norma editorial, entonces son fáciles de conseguir. No sé si el profesor José Rovira, que se ha incorporado, quería hacer una pregunta. Ahora vengo. ¿Alguien quería lanzar alguna pregunta? ¿Vale? Simplemente, pues eso, que lo que habéis comentado, algunas han sido propuestas para secundaria. El profesor José Rovira, no sé si quería lanzar alguna pregunta. No, bueno, simplemente felicitarlas a todas por el excelente trabajo que han realizado y bueno, habéis visto, si luego podéis leer el YouTube, pues la repercusión, bueno, el reconocimiento que tienen, en este sentido también el reconocimiento a vuestra tutora que ha impulsado una línea de literatura hispanoamericana en el aula y con estos trabajos, y también como tenemos alumnado de la asignatura de cuarto, espero que también se haya conectado alguna persona del máster de secundaria, aunque por ejemplo mi asignatura es del segundo cuatrimestre, pero yo ayer les hice publicidad para que se conectaran y sobre todo también hay aquí alguna alumna del máster de investigación. Pues animaros a seguir porque ya sois un modelo para trabajar para las compañeras de este curso, entonces enhorabuena, y no os voy a hacer ninguna pregunta porque ya os la hice a la mayoría, y si no os la haré en clase a Marina y a Laura, que las tendré este año en clase, se las haré en clase la semana que viene. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias al profesor José Rovira, que también una de las líneas de cómic o de multimedia, él es el que la dirige magníficamente. Bueno, pues yo agradeceros a toda vuestra participación, vuestro animaros sin pensarlo bien, la locura que os habéis metido. Gracias a todo el público, ¿no?, que está conectado por YouTube. Ahora vamos a hacer una pausa hasta las 12:15, porque vamos un poco justos de tiempo, entonces hacemos una pausa hasta las 12:15 y nada más, felicitaros por vuestra intervención, por vuestros trabajos y mucho ánimo de lo que llega al futuro, que estoy segura que lo llevará a todas muy bien.